Gracias nuevamente por estar aquí. Bien, como tema 2 del curso de Marketing Intelligence, el tema que vamos a tocar el día de hoy es el marketing como catalizador de la gestión estratégica. Sabemos muy bien pues que toda empresa, toda organización tiene que contar con un planeamiento estratégico, con una gestión que permita manejar las acciones, definir las estrategias y empezar a ejecutarlas, ¿no? Creo que toda empresa es importante que tenga un manejo eficiente y adecuado de la gestión estratégica. Bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco de esto. Vamos a definir qué es la estrategia, vamos a identificar quiénes son las personas que se encargan de ejecutar dicha estrategia y en base a qué parámetros uno puede empezar a diseñar. Correcto, de esto se tratará el webinar del día de hoy. Nuevamente me presento, mi nombre es Ciro Giuseppe Sánchez Cueva y nada, comenzamos. Bien, como inicio tenemos que saber y conocer el concepto de estrategia. Es por ello que la primera diapositiva concierne esta pregunta: ¿qué es la estrategia? Esto es muy importante tenerlo claro como concepto y también para el momento de querer definir cualquier tipo de estrategia que vamos a utilizar en la empresa, sea en el área de marketing, sea para el plan de ventas, la parte administrativa, la parte de logística, sea cual sea el área funcional de una empresa, siempre es importante tener en claro el concepto de estrategia. Sobre todo la parte de la definición, ¿correcto? De acuerdo a ello, pues, nos va a permitir diseñar una estrategia eficiente. Aquí nace un pequeño concepto que utilizamos también al momento de definir los objetivos de una organización. A los objetivos se les conocen como objetivos SMART. ¿Por qué se les conoce como objetivos SMART? Porque los objetivos que se plantea una empresa tienen que ser forzosamente medibles, alcanzables, reales, de acuerdo pues a las posibilidades y a las gestiones que realiza la organización. Entonces es por ello que se le conoce como SMART. De igual modo pues en la estrategia, correcto, también tienes que no tanto utilizar el término, pero sí tienes que tener una dirección a partir de ello para poder elaborar bien tu estrategia. O sea, tienes que poner los pies sobre la tierra y de acuerdo a tus necesidades, a la característica de tu empresa y a lo que quieres alcanzar, pues vas empezando a diseñar la estrategia. Y bueno, muchas empresas, muchas personas, muchos trabajadores que se encargan de elaborar en el área de marketing, pues tienen miedo a utilizar esta palabra, ¿no? Porque es un poco complejo, más que todo el momento de la aplicación. Pero en realidad, el concepto de estrategia es el de desarrollar en qué forma se quiere tener éxito y cómo se quiere ser visto por el mercado. Es básicamente eso, ¿no? La empresa tiene un horizonte
al cual quiere llegar. Toda empresa pues quiere tener éxito, ¿no? Es así, es la finalidad de toda organización, sin importar el tamaño de la empresa. Lo que busca pues es siempre alcanzar el éxito. Entonces, para poder nosotros llegar a obtener ese éxito, debemos desarrollar un mecanismo que permita alcanzar y obtener ese éxito que se anhela. Y asimismo también proyectar una imagen. Tenemos que proyectar una imagen, ¿no?, por la cual queremos ser reconocidos y vistos en el mercado. Entonces, básicamente, pues, el concepto de estrategia consiste en desarrollar en qué forma se quiere tener éxito y cómo se quiere ser visto por el mercado. Toda organización, toda empresa cuentan con una serie de estrategias definidas. Muchas empresas pues plantean sus estrategias tanto para enfrentar a la competencia, tanto para eh, mantener su política de stocks dentro del área de logística, en la parte administrativa, en la parte contable, en la parte financiera, en la parte de marketing, en la parte de publicidad. ¿Correcto? Y básicamente pues no tenemos la plena seguridad, la plena certeza de que esas estrategias que nosotros estamos planteando son buenas o malas. Es que básicamente también eh, los directivos y los gerentes de la empresa, si bien es cierto, analizan un contexto y en base a ello se pueden plantear ciertas estrategias, siempre hay un margen de error. O sea, no hay ninguna herramienta que te permita garantizar que la estrategia que estás desarrollando es buena o va a ser exitosa, ¿no? Entonces, eso finalmente lo descubres ya cuando lo estás implementando y al momento de analizar los resultados. Pero es así, no hay una gestión eficiente que te garantice al 100% que tu estrategia está muy bien. Entonces, por ello es que siempre hay un cierto grado de incertidumbre. Pero más allá de eso, la mayor complejidad que tienen la mayoría de las organizaciones es la capacidad para poder ejecutar. Porque finalmente podrías tener pues una excelente estrategia, ¿correcto? Una estrategia magnífica. Pero al momento de aplicarla, al momento de ejecutar esa estrategia, es donde si hay una mala ejecución, obviamente la estrategia va a fracasar por muy buena que sea. Entonces de repente no tanto es prestarle importancia al diseño de la estrategia, si es buena estrategia o mala estrategia. Bueno, eso al final lo sabremos, pero hay que sumar esfuerzos, hay que sumar trabajo, ¿no?, al momento de organizarlo, porque es ahí donde las organizaciones tienen mayor dificultad. Bien, aquí tenemos un ejemplo, y por la cual pues es más valorado el tema de la ejecución antes del diseño, ¿no?, de la definición de una estrategia. Y es cierto, porque miren, pagamos un centavo a quien me dé una solución, pero en cambio pago $1 a quien le ponga en práctica. Es que es así, es así. El llevar a cabo, el simple hecho de poder ejecutar, ponerle en marcha la estrategia ya concierne un cierto grado de dificultad. Entonces, por lo tanto, pues es mucho más apreciable, más valorable el tema de la ejecución. Entonces, por ello es que a todos los especialistas que están enfocados en el área de la administración, en el área de marketing, viendo el tema de estrategia, desarrollando planes de marketing o planeamientos estratégicos también, es necesario
y es importante tomar la mayor fuerza y la mayor importancia en la práctica, en la ejecución. Bien, ahora, también es importante tener identificado quiénes son las personas que ejecutan la estrategia. ¿Quién es la persona que se va a encargar de ejecutar? Aquí también nace un poco de confusión, ¿no? El no tener bien claro esto, piensan que muchas personas solamente a cierta área va a poder ejecutar la estrategia o solamente un pequeño grupo de personas, pero no, es importante tenerlo bien claro. Y bien, entonces, ¿quién ejecuta la estrategia? La estrategia la ejecutan todos los trabajadores de la organización, absolutamente todos, sea marketing, sea departamento de ventas, sea departamento de recursos humanos, departamento de finanzas, departamento de contabilidad, el área legal, departamento logístico, las personas de administración, todas aquellas personas son las que se encargan de ejecutar la estrategia. Bien, es importante tener claro esto, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que efectivamente toda la organización se compromete y está encargada, tiene como misión ejecutar la estrategia que se implementen en la empresa. Y bien, como les comentaba anteriormente, ¿no? ¿Cuál es la fórmula que permite ejecutar la estrategia de una forma satisfactoria? Como les comentaba, no existe una fórmula al 100% que te permita garantizar que la estrategia se va a ejecutar de una forma satisfactoria. O sea, no existe tampoco algo que te diga, mira, la estrategia que estás diseñando es perfecta. Y tampoco hay un software, una plataforma, un mecanismo, un procedimiento que te permita y te diga que la ejecución de la estrategia la estás haciendo de manera eficiente. Eso no existe. Como les comentaba anteriormente, muchos directivos, ¿no? Muchos gerentes de altos cargos, de altas funciones, se encargan de diseñar estrategias en base a un contexto que puede ser como una oportunidad o puede ser de repente ante una posible amenaza, ¿no? Eso pues se identifica a través de las metodologías de análisis. Y si bien es cierto, en base a ello pues empiezas a definir tus estrategias, ¿correcto? Pero por ejemplo, para un directivo, la estrategia que él está planteando está bien, está perfecta, él está convencido en eso, pero para otro directivo, de repente no. De repente piensa que se tiene que diseñar otra estrategia que va a permitir el bienestar de la empresa. Y bien, entonces al tener estas disyuntivas muchas veces pues no vamos a acordar con la otra persona, con el otro funcionario, con el otro directivo, con los otros gerentes. ¿Por qué? Porque cada persona, a pesar de que en muchas cosas podemos coincidir y a pesar de que también analizamos un contexto en común, muchas veces cada quien tiene su propio concepto, su propia forma de pensar, su propio análisis en base pues a sus creencias, a su personalidad,
a hechos vividos parecidos o similares, vividos anteriormente. Entonces, nunca se puede estar 100% de acuerdo en ello, ¿no? Entonces, todo eso también genera un entorno de intriga. Entonces, es por ello que también al momento de hablar de estrategia, pues resulta complicado, ¿no? Resulta un poco denso el abordar este tema. Pero efectivamente, pues, ¿no? No de repente prestarle mucha importancia. Obviamente con eso no quiero decir de que no se le va a dejar de lado al momento de diseñar una estrategia. Obviamente también es importante. Pero las organizaciones deben de sumar mayores esfuerzos en lograr una ejecución óptima que permita que la estrategia se desarrolle de manera satisfactoria. Bien, efectivamente, no existe ninguna fórmula, pero hay ciertos parámetros que te direccionan y te podrían, pues, de cierta manera ayudar a reducir ese riesgo de generar una mala ejecución de la estrategia. Y es por ello que son estas tres características que nos van a permitir, de cierta manera, el ejecutar una estrategia de manera eficiente. Bien, el primer punto es describir la estrategia. Uno tiene que describir la estrategia, tiene que poder verla al 100%, ¿correcto? Y posteriormente también medirlo. Por eso es muy importante la medición de la estrategia, ¿no? Tú describes la estrategia, pautas, mapeas absolutamente todo lo que piensas desarrollar, ¿correcto? ¿Cómo la vas a desarrollar? Y asimismo también tienes que medir, tienes que establecer también bajo qué parámetros, bajo qué metodologías vas a poder medir la estrategia. Entonces, para ello también la estrategia que uno va a desarrollar tiene que ser medible. ¿Entiendes? Muy importante esto, muy importante siempre aterrizar, tener los pies bien puestos sobre la tierra para poder generar una buena estrategia. ¿Sí? Tenemos que describirla paso por paso, punto por punto, que sea una estrategia entendible, que pues contenga palabras de fácil entendimiento para toda la organización, ya que toda la organización es la que está comprometida para poder desarrollar y ejecutar la estrategia. Bien, tiene que ser medible y posteriormente pues tenemos que gestionar la estrategia en cuanto a recursos financieros, en cuanto a recursos logísticos. Tenemos que nosotros gestionar, hacer un seguimiento, aplicar una política de seguimiento y de control de la ejecución de la estrategia. Entonces, al momento de que se pueda o que se esté ejecutando la estrategia y vemos que de repente algo no está caminando bien, ¿no? Porque lo estamos midiendo y lo estamos gestionando, pues podemos modificar ciertas cosas para que siga el rumbo exacto y agarre un panorama mucho mejor. Bien, entonces es por ello que es importante también la aplicación de estos tres conceptos, ¿correcto? Porque de alguna manera pues nos ayuda y nos minimiza el riesgo de una mala ejecución. Bien, aquí como les comentaba, ¿no? La capacidad de ejecutar una estrategia es más importante que la calidad de la misma. Y sí, o sea, es por ello que, como vuelvo a repetir, toda organización, toda empresa tiene que desarrollar una capacidad importante, óptima y eficiente para poder ejecutar una estrategia. Porque muchas empresas fracasan al momento de la ejecución. Porque sí, es complicado, ¿no? Es complicado. Hay empresas que logran, pues, ejecutar su estrategia de manera eficiente y, pues,
logran el propósito y los planes que se han trazado. Pero hay otras organizaciones que tienen dificultad al momento de ejecutar. Entonces, como les digo, esto va de la mano, ¿no? No es tanto definir la estrategia y ver si es una buena o mala estrategia, sino desarrollar una capacidad que permita ejecutar de manera eficiente una estrategia dentro de la organización. Bien, y efectivamente, no es un ejercicio de renuncia en el cual se determina cómo queremos acceder al mercado, decidiendo cómo queremos ser vistos por nuestros clientes y en consecuencia cómo crear valor para ellos. Efectivamente, ¿no? De eso trata el tema de la estrategia, ¿no? Cómo queremos acceder, cómo queremos ser vistos por nuestros clientes y de qué manera tenemos que crear un valor para ellos. Ahora pues estamos hablando ya de un nuevo concepto de marketing, en donde no solamente es vender un producto o un servicio, sino que hay que crear valor, hay que generar, hay que implementar una propuesta de valor a los clientes que permita vivir una experiencia idónea, placentera, al momento de adquirir un producto o servicio. Entonces, eso también va de la mano con estrategia, porque nosotros tenemos que elaborar un cierto plan estratégico para poder, primero, tener una propuesta de valor, ¿correcto? Y luego, cómo vamos a ir implementando a nuestros productos y servicios que finalmente, pues, van a dar al consumidor final, a nuestro cliente. Entonces, son aspectos importantes, son aspectos interesantes, ¿correcto? En la cual, pues, está en juego también nuestra imagen, nuestra reputación, la manera en cómo nos va a ver también nuestros clientes, la manera en cómo vamos a acceder al mercado, cómo me voy a posicionar, cómo voy a ir ganando cuota de mercado. ¿Correcto? Es importante tener todo ello bien claro. Y así, por ejemplo, aquí tenemos algunas propuestas de, de valor, algunas estrategias que se pueden desarrollar y que, por ejemplo, aquí hay un concepto muy interesante que se dice que se trata de un equilibrio de fuerzas contradictorias. Efectivamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos implementar o darle valor a nuestra marca y eso pues es algo intangible y eso no se logra de la noche a la mañana, ¿correcto? Esto pues tiene un procedimiento, tiene un plazo, tiene un cierto trabajo que se tiene que realizar, ¿correcto? Y también, obviamente, el hacer una estrategia de branding, de darle valor a tu marca, obviamente, pues, esto es costoso, ¿no? No es algo relativamente barato, por así decirlo. Entonces, por un lado tenemos esa inversión que queremos lograr para poder darle valor a nuestra marca. Y por otro lado, nosotros queremos reducir costes. Y esto queremos hacerlo siempre pues en un corto plazo. Entonces, ahí la empresa pues debe definir, ¿correcto? ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder tener una posición ventajosa? Es, es, eh, es una disyuntiva que muchas organizaciones quieren eh, definir, ¿no? En la mayor rapidez posible, puesto que efectivamente, ¿no? Aquí empresa pues no quisiera reducir sus costes, aumentar su productividad y tener pues de repente un valor de marca posicionado, ¿no? Entonces, ahí es donde la empresa pues tiene que tomar decisiones, ¿no? Como todo, como toda ciencia empresarial, ¿no? A la administración siempre es tomar decisiones. Entonces, ahí es donde la empresa tiene que definir bien qué es lo que tiene que hacer, ¿correcto? Ahora bien,
¿Es suficiente con tener beneficios para poder afirmar que nuestra gestión es exitosa o hay otros factores que son tan o más importantes? Bien, aquí hay mucha confusión también con respecto a este panorama, ¿no? Eh, es confuso y es entendible que se genere esta confusión, puesto que para muchas organizaciones o para muchos funcionarios, directivos, gerentes, ellos creen que es suficiente tener beneficios para poder decir mi gestión ha sido exitosa, ¿correcto? ¿No? No, pues, para mí eso es suficiente. He logrado los beneficios, he cumplido con los objetivos, para mí eso ya, listo. Pero no se ponen de repente a analizar que por ahí hay otros factores que son también importantes e incluso pueden ser aún más importantes, ¿no? Y efectivamente, y efectivamente. Y aquí vamos a hablar de repente de un tema para responder a esta pregunta. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la interacción y con la relación al cliente. Y esto es el marketing relacional. El marketing relacional efectivamente pues centra al cliente como primer punto y básicamente todas nuestras operaciones empresariales va a girar en torno a él. El cliente lo ponen siempre en el primer lugar. ¿Correcto? Entonces, hay muchas organizaciones, a pesar de que hoy en día hablamos de estos conceptos importantes de la creación de valor, de generar engagement con el cliente, de mejorar las relaciones, aplicar el marketing relacional, etcétera, etcétera. ¿No? Si bien es cierto, ya hoy día estamos evolucionando el tema de la relación con el cliente, hay todavía pues algunas organizaciones, hay algunos funcionarios con el chip antiguo, ¿no? En que piensan que solamente generar ganancias, productividad, vendo, sin importar eh, el cliente o venderle solamente una vez a él y ya no tener más trato y sigo vendiendo y me enfoco solamente en vender, en vender, en vender, en vender. Ellos creen que están teniendo una buena gestión, pero no es así, no es así. Por ejemplo, la relación que uno establece con el cliente en el largo plazo va a permitir que este cliente no solo te compre una sola vez, sino te va a comprar siempre. Siempre va a querer tener contacto con la empresa, te va a recomendar, va a calificar el servicio que tú tengas, ¿correcto? Y definitivamente, pues, van a haber otros clientes, otras personas que también se van a interesar por adquirir algún producto o servicio de tu empresa, ¿correcto? Entonces, es muy importante eso, es muy importante también establecer una buena relación con el cliente, generar engagement, ¿correcto? Darle algún beneficio, ya no funcional netamente, sino emocional, que permita al cliente estar satisfecho no solamente por el producto que cubre su necesidad básica, sino también por los otros atributos que son intangibles, pero que hacen sentir bien al cliente, que le hacen vivir la experiencia. Esto es muy importante. Entonces, efectivamente, eso es uno de los factores que a nosotros nos va a poder validar que hemos tenido efectivamente una buena gestión de dirección. Correcto, eso es un muy buen factor que de verdad todas las empresas, todas las personas en general deberían de tomar en cuenta esto. Hoy en día ya no es suficiente tan solo con vender, vender y vender, sin importar absolutamente nada. Hoy en día ya es mucho más que vender, está el tema de la relación con el cliente, ¿no? La interacción, el vínculo positivo que vas a crear con el cliente. Bien, es importante siempre tener en claro este concepto. Ahora, pasando a otro rubro, la coyuntura económica o las políticas no sostenibles en el tiempo
pueden dar resultados extraordinarios en empresas que en realidad no tienen ningún futuro. Eso también es cierto. Si bien es cierto, la coyuntura económica o las políticas no sostenibles en un país, en una ciudad, podría perjudicar a una empresa, ¿no? Que de repente está bien posicionada, que de repente está teniendo muy buenas ventas, ¿no? Y tal vez pues se podría ir a la quiebra, efectivamente. Pero a veces, y se da, y lo estamos viendo hoy en este año 2020, estamos viendo con el tema de la pandemia, como muchas empresas que han tenido 20 años en el mercado, funcionando, operando, no solamente aquí en Perú, sino también en diversas partes del mundo, cadenas grandes, enormes, ¿correcto? Que por esta pandemia se han visto afectadas, ¿no? La coyuntura económica, las crisis o las políticas no sostenibles, o por ejemplo, una pandemia, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy, ¿no? Que ha desequilibrado y que nadie lo vio venir, ni siquiera los países, pues, de repente más desarrollados, ¿no? A nadie lo agarró con prevención. Y lo hemos visto y lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que aquí en Perú se está generando una recesión económica importante, ¿no? Y nos va a costar salir de esto. Pero así como de repente pueden haber perjudicado a muchas empresas, a muchas otras también los ha beneficiado, como por ejemplo el tema ya de esta herramienta Zoom, ¿no? Que antes de la pandemia, en particular quien les habla, ni enterado de que existía una plataforma llamada Zoom para poder, por ejemplo, hacer clases virtuales, tener interacción con otros amigos, ¿no? Lo máximo que, bueno, yo he utilizado ha sido Skype. Pero, por ejemplo, mira cómo esta plataforma se ha visto muy, muy beneficiada con este tema de la pandemia, ¿no? En donde las personas hemos tenido que guardar cuarentena, hemos tenido que estar con aislamiento social hasta ahora, ¿no? Entonces, el único medio de comunicación para poder interactuar cara a cara de manera virtual y en tiempo real ha sido esta plataforma. Entonces, por ejemplo, esta herramienta de Zoom se ha visto, es una de las empresas que se han visto beneficiadas, ¿no? Y ha crecido de manera muy rápida durante esta pandemia, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, hay a veces aspectos negativos que pueden perjudicar a una empresa, pero que también pueden beneficiar a muchas otras, ¿no? Eso es interesante también. Y bien, ¿por qué nace la voluntad de diseñar una estrategia empresarial? ¿Por qué nace esa voluntad de diseñarla? Más que una voluntad, bueno, podríamos llamarlo voluntad, ¿no? Pero pienso que la empresa pues también tiene ciertas metas, ciertos objetivos que se ha trazado, ¿no? Entonces, a partir de ellas pues surge esta voluntad de querer desarrollar una estrategia empresarial que me permita a mí alcanzar mis objetivos. Esto, y acá yo siempre hago una analogía muy interesante, porque esto no solamente nos va a servir a nosotros para el mundo empresarial, esto nos sirve hasta para la vida misma, ¿no? Aquellas personas que tienen metas en la vida, que tienen sueños, todos los tenemos, ¿no? Muchas personas los tenemos. Queremos alcanzar nuestros sueños, queremos alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros anhelos, ¿no? Lo que queremos llegar a alcanzar, lo que queremos llegar a hacer en algún momento de la vida, ¿no? Que nos va a dar esa satisfacción y pues finalmente nos va a dar felicidad. Bien, entonces nosotros también hacemos estrategias. Nosotros también hacemos estrategias y para hacer estrategias, como yo lo mencioné anteriormente, ¿no? La empresa tiene que decidir y sacrificar ciertos aspectos
El ser humano también los hace, tiene que sacrificar ciertas cosas para poder lograr otras. Y esto es así. No sucede solamente en el mundo empresarial, sino en la vida misma, en la vida misma. Y de hecho hay muchos especialistas en esta materia de estrategia que hablan de eso, ¿no? Del proyecto de vida, por ejemplo, de una persona. Entonces es importante siempre que también como ser humano tengamos claro y podamos definir nuestras estrategias para poder alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Definitivamente, pues también el ejecutar, el tomar la acción de ello implica sacrificios, ¿no? Uno tiene que sacrificar ciertas cosas, tienes que sacrificar también ciertas partes de tu vida, porque todo es así, todo es un sacrificio, todo es un trabajo, es un esfuerzo enorme que uno hace para alcanzar las metas. Entonces, de igual forma, pues, también sucede en el mundo empresarial, en las empresas, en todo eso, ¿no? Y bien, efectivamente, el diseño de la estrategia nace de la voluntad de dar respuesta a las necesidades del mercado a partir de unas ideas funcionales y una forma de ser y hacer de la empresa dentro del entorno en que nos movemos. Efectivamente, netamente la empresa nace, ¿no?, de la voluntad de poder dar respuesta a una necesidad insatisfecha que ha podido identificar en el mercado. Básicamente, pues, nace a partir de una idea funcional, ¿no?, de poder cubrir la necesidad básica que puede tener una persona. Y a partir de ello, pues también el tener la forma de ser y hacer de la empresa, ¿no?, y cómo nos vamos a comportar dentro del entorno en el que nos movemos. Entonces, eso es. Gracias a esto, pues, nace esa voluntad de diseñar una estrategia para abordar básicamente eso. Pero desde ahí ya vamos viendo otros temas, ¿no? Ya vamos viendo otros parámetros. Justamente todo lo que les comentaba. Y es así, ¿no? Netamente, pues, la empresa nace para responder necesidades insatisfechas del mercado, ¿no? Cubrir esas expectativas y empezar a operar también, ¿no? Empezar a comportarse, conocer un poco el entorno y pues empezar a ver cómo voy a caminar dentro de este mercado para poder crecer, para poder alcanzar pues, mi cuota de mercado, mi posicionamiento, ¿no? Y quién sabe, por ahí, luchar para poder alcanzar el liderazgo. Entonces es importante eso, ¿no? Bien, aquí también otra pregunta en la cual vemos si efectivamente la aplicación de una estrategia ofrecerá unos resultados satisfactorios. Bueno, aquí volvemos a hacer énfasis, volvemos a hablar de este tema, de que efectivamente no existe una estrategia, una aplicación ofrecerá resultados satisfactorios. No, en realidad hay cierta incertidumbre en eso, ¿no? Pero como les comentaba, pues hay ciertos parámetros que nos ayudan a que la estrategia que vamos a aplicar, pues se haga de manera eficiente. Y aquí es lo que les estoy comentando, ¿no? A priori es muy difícil saber si la aplicación de una estrategia ofrecerá unos resultados satisfactorios. Es difícil de poder tener la seguridad al 100% de que la aplicación de una estrategia va a ofrecer resultados satisfactorios. O sea, no existe. Siempre va a haber un margen de error, ¿no? Como toda estadística, como todo planeación. Es complicado, ¿no? Y efectivamente, aquí llega un punto en el que se dice que no hay estrategias malas. O sea, en realidad no hay estrategias que no sean buenas, ¿no? Que sean malas, que no tengan un buen concepto, una buena argumentación. Sino el problema es que la mala ejecución hace que las estrategias se vean como malas. Pero finalmente eso no es así. Sino lo que lo hace mal
es la ejecución. ¿Correcto? Entonces, eso hay que tenerlo claro también, ¿sí? Es importante tener claro, tener bien, bien definido este concepto, ¿no? Y no nos preocupemos tanto en eso, porque efectivamente no va a haber ninguna estrategia mala, sino la complejidad va a ser en hacer una buena ejecución, ¿no? Si lo hacemos mal, obviamente, pues, no va a haber resultados satisfactorios. Entonces es importante esto, es importante, ¿ya? Siempre sumar esfuerzos, trabajo fuerte y constante para poder desarrollar una capacidad óptima para poder ejecutar de una manera muy eficiente las estrategias definidas. Ahora bien, ¿en qué nos ayuda el marketing intelligence en la empresa? ¿De qué manera pues el marketing intelligence nos puede ayudar? Correcto. El marketing intelligence, sabemos pues, ¿no?, que el marketing intelligence es la aplicación del business intelligence al departamento de marketing. El business intelligence pues efectivamente se encarga de procesar datos para tomar decisiones, nos va a permitir tener un feedback, una retroalimentación, tener conocimiento y a partir de ello pues tomar decisiones, ¿no? Estamos haciendo un recordaris de la primera sesión. Y efectivamente, la aplicación del marketing intelligence nos va a permitir a nosotros entender los resultados de los planes de acción y la alineación con la estrategia. O sea, vamos a poder conocer, vamos a poder comprender los resultados que se van a generar de los planes de acción, y esto pues tiene que estar alineado con la estrategia que nosotros queremos desarrollar. Correcto, entonces es importante siempre ya utilizar pues estos métodos ya digitales de automatización, ¿no? Que nos va a ayudar de cierto modo a poder entender los resultados y los lineamientos que se van a tener con la estrategia. De esta manera pues también reduce de cierta manera el riesgo de hacer una mala ejecución, ¿correcto? De algún modo nos puede mitigar ese impacto y darnos la oportunidad de poder mejorar. Bien, esto ha sido todo por hoy. De verdad estoy muy contento nuevamente por haber dictado el tema 2 de este curso de Marketing Intelligence. Agradezco enormemente a todas las personas que han estado presentes el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad por su atención. Espero que estos temas que se van conversando, que se van comentando, les sirvan mucho, no solamente para su trabajo, para su chamba, para su profesión, ¿no? Muchos de aquí son empresarios, son emprendedores también, y quieren ir mejorando cada día más, sino también para la vida misma, ¿no? Es importante siempre en la vida tener estrategias y saber ejecutarlas también para poder lograr nuestros objetivos. Bien, esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Bendiciones. Hasta luego.